Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Room Service en la Selva Global. En realidad este episodio es una continuidad con respecto al anterior porque seguimos concentrados en el en el tema de mayor impacto en este momento en las relaciones internacionales, que es la guerra entre Irán, por un lado, y los Estados Unidos e Israel, con todas sus repercusiones regionales que ya hemos analizado y globales. Es obvio que estamos frente a una situación de un tremendo impacto, no solamente en el reordenamiento de las relaciones internacionales, sino también de reordenamiento de la economía global. Pero solamente en forma muy breve habría que sintetizar la situación en esta coyuntura, y es que realmente no se ve, no se perfila con mucha claridad cuáles son los objetivos que persigue en este momento Estados Unidos, porque ha pasado de, como objetivo en la guerra con Irán, tener prevista la destrucción del desarrollo nuclear y de la capacidad balística. Después pasó al cambio de régimen con el asesinato de la Ayatollah. Después pasó de nuevo a un planteamiento más bien de apoyo a Israel en la eliminación eventualmente de las capacidades militares de Irán, y a una contención de la crisis a nivel regional. Y ahora, particularmente con la situación del Estrecho de Hormuz, lo que se está planteando es fundamentalmente cómo responder a cómo esto ha impactado la economía internacional. No podemos extendernos mucho en esto, vamos a volver sobre este tema tanto en la entrevista primera que me han hecho de un medio venezolano, como posteriormente en una entrevista con Jorge La Peña, que fue secretario de Energía en Argentina. Eh, y con esto vamos a tratar de cubrir lo más posible de la situación actual dentro de los límites de tiempo que tenemos en el programa. Así que bienvenidos, y vamos a arrancar con una entrevista que me hicieron en el Café Global del medio Éxitos en Venezuela, sobre la posibilidad de que esto desate una tercera guerra mundial. 4:47 minutos de la tarde. Bueno, en un mundo que parece fracturarse por momentos, donde los titulares hablan de drones, misiles y alianzas militares que recuerdan a las horas más oscuras del siglo XX, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ya en presencia de la Tercera Guerra Mundial? Para muchos el tablero global es hoy una auténtica jungla. Pero para entender si estamos ante un conflicto total o una transición dolorosa hacia un nuevo orden, recibimos a unas de las mentes más lúcidas de la región, el doctor Andrés Servín, analista internacional, antropólogo, doctor en ciencias sociales y autor del libro Guerra y Transición Global. Desde su espacio Room Service en la jungla global en Buenos Aires, hoy nos ayuda a descifrar por qué, a pesar de las llamas, de los bombardeos, de los ataques, todavía no hemos caído en el abismo de una conflagración mundial. Andrés, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Café Global. Un honor tenerte de nuevo. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, pero estamos en una guerra mundial, ¿o no? Eso todavía no se puede. ¿Quién cataloga, cómo se califica que es una guerra mundial? Porque estamos viendo una conflagración que está involucrando muchísimos países ya. Bueno, en este momento todavía la conflagración está contenida dentro del marco regional. Okay. Estamos básicamente teniendo, por un lado, obviamente, lo que iniciaron entre Estados Unidos e Israel con el ataque a Irán, la respuesta de Irán, y la respuesta de Irán expandiéndose por parte de la región, particularmente entre los países del Golfo Pérsico. Y por otro lado también Israel tratando de empujar situaciones en algunos países limítrofes, como en el caso del Líbano, con los ataques a Hezbollah. Ahora, todavía no tenemos un compromiso, digamos, un involucramiento de otros actores de mayor peso. Y yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que todavía no ha surgido la amenaza misma de la utilización de armas nucleares. Esto es fundamental para pensar una tercera guerra mundial hoy en día. Claro, porque cuando se produjo la segunda tampoco o la primera no existían las armas nucleares, pero bueno, se terminó con ellas. Pero en esta oportunidad sí ya se habría que contemplar la amenaza real del uso de una bomba nuclear para poderla catalogar como una bomba nuclear. Y por otra parte, ¿qué implica que Europa se haya ido metiendo poco a poco a raíz de todas las operaciones en Chipre?
Bueno, yo creo que aquí nuevamente tenemos que discriminar un poco qué es lo que está pasando. Ok, Por más que Europa se meta, no está introduciendo todavía la variable nuclear. La variable nuclear es la que está en cuestión porque cuando se ataca a Irán, una de las razones que se arguye en ese momento es que hay que detener el desarrollo nuclear de Irán. mm, Eh, Hasta ahí llegamos. Del sí, otro lado tenemos a Estados Unidos, que sí es una potencia nuclear, y del otro lado también tenemos a Israel, que sí tiene un desarrollo nuclear que le permite tener una bomba nuclear, sí. probablemente, pero sin supervisión en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Entonces, en ese estado estamos, supongamos que algunos europeos con capacidad nuclear, que serían básicamente Francia y Gran Bretaña, se vayan involucrando, pero hasta este momento el involucramiento es en términos de la confrontación convencional. Todavía no ha surgido el tema como tal de el uso de armas Y nucleares. hasta ahora al menos tanto el Reino Unido como Francia lo plantean como acciones defensivas, en el caso de Francia defensiva, de apoyo a Grecia, y en el caso de Reino Unido también más de abastecimiento y apoyo a las fuerzas estadounidenses, pero no digamos como actores involucrados directamente en la acción bélica, ¿no? Bueno, además, digamos, es una participación en el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, limitada, que dice, bueno, se pueden utilizar las bases, pero nosotros no nos vamos a involucrar Sí, directamente. Pero el tema es que yo creo que en esto, por el momento, Europa es un actor totalmente secundario. ok. Aquí hay dos grandes actores que están de alguna manera entre bambalinas Ujú, y que pueden decidir cómo esto va a evolucionar, que son China y Rusia, sí. obviamente, afectados de maneras distintas por la guerra, porque sí a China le afecta en términos del suministro de petróleo y de gas proveniente de la zona, y a Rusia la beneficia porque en este momento los precios del gas y del petróleo suben y Rusia ha empezado a recuperar su fondo de reserva Ujú, con los ingresos que recibe de los combustibles. Y además le ha dicho a Europa, escúchenme, ustedes quieren suspender la provisión de combustibles nuestra a partir de, creo que el año que viene, el 1 de enero del 27, sí. Bueno, miren, mejor hacemos esto, lo cortamos ahora, no les mandamos más, wow. no lo compré más. Ok. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí empieza a Y generarse otro entonces, problema adicional. Claro y que sí. entonces Europa, que depende básicamente del suministro que viene del Golfo Pérsico, por un lado, y por otro lado, lo que le queda es ir a Ujú, comprarle a Estados Unidos a precios muchísimos más altos claro. el combustible. Entonces, este es el cuadro de situación donde vamos a ver cómo juegan. Bueno, lo que se plantea claramente es que mucha de la inteligencia que está utilizando Irán ha sido provista por Rusia y por China. No sabemos, yo no tengo Claro. confirmación de eso, pero ese es el planteamiento, ¿no? El hecho de que, bueno, se ha venido hablando en este fin de semana que prácticamente Estados Unidos va a tomar el estrecho de Hormuz para garantizar el tránsito de los buques por esos 33 kilómetros que es la parte más neurálgica del estrecho. ¿Eso va a facilitar las cosas o eso podría echarle todavía más gasolina al fuego? Prácticamente una toma y una vigilancia militar del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos. A ver, yo no soy un experto militar y no Ok, sabría decirle con seguridad, no, o naval, hasta qué punto la toma del estrecho de Hormuz es posible. Pero lo que sí estoy seguro que en 30 kilómetros de distancia, los que están en la costa tienen un poderío de fuego tan fuerte que difícilmente alguien pueda tomar el estrecho de Hormuz. mm, En este momento lo están controlando básicamente la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. sí. Bueno, aprovecho para preguntarle, porque ya hoy se conoció que el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, va a ser el nuevo líder supremo. Eso, no sé cómo lo ve, porque pareciera que Irán sigue también avanzando en su proceso de mantener el Estado Islámico tal como estaba y no una rendición como se había previsto desde los Estados Unidos. No, aquí yo creo que hay una paradoja. Trump dice, no va a durar mucho, como aludiendo al hecho de que mataron al padre, lo van a matar a él. Sí, Y él dice, bueno, a ver, exactamente tengo que por aquí. Bueno, esta guerra puede durar mucho, lo cual es parte de la estrategia iraní, en el sentido de que van a tratar de prolongar el conflicto lo más posible para que los costos sean lo más altos posible para Estados Unidos y para Israel. sí. Y
con un elemento adicional, es decir, si realmente empieza a haber bajas norteamericanas, el costo político para Trump en Estados Unidos es demasiado alto. Entonces, la estrategia de Irán es muy clara, vamos a resistir, tratar de mantener el conflicto lo más posible hasta producir un desgaste en Sí. los otros dos principales adversarios. En el caso de Estados Unidos es posible porque hay toda una dinámica interna que está generando bueno, por ejemplo, vemos que el apoyo a la guerra en la población estadounidense es muy bajo y con eso ha bajado también el apoyo a Trump. En caso de Israel es otra situación porque para Israel es un tema existencial la Absolutamente. destrucción de Irán como una amenaza potencial a sus intereses, pero también hay de por medio las próximas elecciones Sí. parlamentarias a Knesset que de alguna manera pudieran poner en una situación difícil desde el punto de vista político a Netanyahu. Entonces, esto genera estrategias distintas con respecto a cómo seguir con la guerra, Sí. dependiendo de los costos para cada parte, Y ¿no? mirando más hacia nuestro continente, una eminencia con relación al caso Cuba, que pareciera que también está por tomarse decisiones, o al menos así lo anuncia el presidente Trump y el secretario Rubio, ¿no? Sí, bueno, a ver, el secretario Rubio tiene muchísimas aspiraciones con respecto a Cuba por su propio origen, ¿no? Claro. Obviamente, pero digamos, más allá de que quisiera convertirse en el virrey en Cuba, eh, está por verse, porque yo creo que Estados Unidos, digamos, si hay un cierto grado de coherencia y sensatez, no puede meterse en varios frentes de conflicto sin resolver alguno de ellos primero. Y tiene ya varios Sí, señor. acumulándose. Sí, señor. Lo de las 8 guerras que resolvió Trump, eso lo podemos poner bajo signo de interrogación, ¿no? Hay un Lo rosario que de, hay, de frentes abiertos allí. Muchísimas gracias, Andrés. bueno, Andrés, sí, bueno, perdón. No, ahí mismo, pegado al sí, conflicto en Medio Oriente, tenemos un conflicto entre Afganistán y así Pakistán es. que implica una potencia nuclear como Pakistán. Bueno, Absolutamente, nada absolutamente. Y más, bueno, y solamente sigue una sin nota. resolverse el caso Ucrania-Rusia, que también está allí Claro, latente. claro, claro, claro. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés Servín, analista internacional y antropólogo, doctor en ciencias sociales y autor del libro Guerra y Transición Global. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos a Café Global. Que tenga feliz tarde. buenas tardes a todos. Ya les he dado la bienvenida a este episodio de Room Service en la Selva Global y ya hemos estado analizando un poco todos los temas de la guerra entre Irán y Estados Unidos y Israel, por el otro lado. Con una proyección mucho mayor a nivel regional y global, pero de donde resalta lo más importante, y lo había mencionado antes, que tenemos una situación en donde se ha producido, particularmente con el cierre del estrecho de Hormuz por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se ha producido una situación de shock energético a nivel global y un impacto sobre la economía mundial muy fuerte. Y en razón de esto, yo quería escuchar un poco las opiniones de Jorge La Peña, presidente del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi, que es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Buenos Aires, fue secretario de Energía de la Nación y subsecretario de Planificación Energética entre 1983 y 88, y se desempeñó también como presidente del directorio de YPF y como presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y miembro del directorio de esta comisión del 2000 al 2002. Pero además es compañero mío del Buenos Aires, así que aquí hay muchos elementos que se incorporan al currículum que son importantes. Jorge, bienvenido, te agradezco muchísimo el tiempo que le puedas dedicar a esta conversación y bueno, aquí Bueno, muchas estamos. gracias por invitarme y muchas gracias por recordar ese gran colegio que nos ha formado, ¿no? Sí. Del cual estamos siempre orgullosos y bueno, y perdura la amistad que nosotros tenemos también. Sí. Así es, así es. Bueno, Jorge, como generalmente los tiempos me corren en la radio, vamos directamente un poco al grano. Y lo que estaba comentando de la situación de la crisis energética que ha generado la guerra en general y en particular ahora la situación con el estrecho de Hormuz y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Y a mí me gustaría escuchar tus primeras impresiones sobre cuál es el alcance y el impacto de esta guerra en términos de lo que va a suceder
con los temas energéticos fundamentalmente. Bueno, lo primero que tendría que decir es referirme a las declaraciones del comandante en jefe real de esta guerra, que es el señor Trump. El señor Trump dijo al inicio, o sea, antes de tirar el primer tiro, yo creo, que la guerra era una guerra corta. Es decir, una guerra, incluso creo que dijo 3, 4 días. Bueno, van 16 días, quiere decir que se equivocó por el 75%, ¿no es cierto? Y no sabemos si esta guerra se prolonga, como se han prolongado otras guerras en este siglo y aún, sí, en estos años, ¿no es cierto? Todo el mundo en la guerra de Irán, perdón, de Ucrania, pensó que al enfrentarse un país, digamos, común, del área rusa, llamémosle, o de la antigua Rusia o de la antigua Unión Soviética, frente a la Rusia verdadera, que es una potencia nuclear, que tiene un nivel nuclear aproximadamente igual al de Estados Unidos, un nivel estratégico capaz de romper el mundo, llamémosle. Bueno, todos habíamos pensado, todo el periodismo, que era una guerra corta. Bueno, llevan 4 años y no podemos fijar el final, ¿no? Me da un poco, digamos, no es que piense que esto va a ser de la misma forma, pero bueno, decir que es una guerra corta por parte del presidente de los Estados Unidos, que actúa como comandante en jefe, y bueno, y se equivocó por el 75%, por lo menos ya Sí. estamos en un nivel mucho más largo y no sabemos si esto se prolonga, ¿no? Yo te Dicho quisiera dar un... esto, Sí, perdón, 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 sí. perdón. No, adelante. No, dicho esto, yo le podría tomar el punto más importante desde el punto de vista de mi especialidad, que es de energía, ¿no? El bloqueo del estrecho de Hormuz, que todo el mundo conoce, digamos, el Golfo Pérsico es un golfo, digamos, alargado de una forma, digamos, un golfo largo, digamos, no es como el Golfo de San Jorge, digamos, que tiene forma de Argentina, que es redondo, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos digamos, una especie de largo corredor que tiene un acostamiento en el medio, sí, que es lo que se llama el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho de Hormuz entra cantidad de buques petroleros a cargar, salen buques petroleros y por ahí circula el 25% del petróleo mundial. Gran parte de ese petróleo va a China, pero no exclusivamente, no es que China recibe todo de ahí, pero quiero decir que una producción mundial de 100 millones de barriles diarios, bueno, tiene interrumpido 25 millones de barriles diarios. Esto ha hecho que haya un impacto inmediato, llamémosle, en estos días, en los días de la guerra, que ha llevado a un incremento de los precios del petróleo en el mundo del orden del 70%. 68% si queremos tomar el precio del día de hoy respecto al inicial. Y también en el gas natural. El gas en Europa ha tenido un incremento del 68% en este periodo. Estaba a $30 el megavatio hora y ahora está a $52 el megavatio hora. Cuando uno hace la cuenta, bueno, hay un impacto, tanto en el petróleo como en el gas, de esa magnitud. Y bueno, esto genera una inquietud mundial. Primero es el petróleo más caro, genera una inflación mundial y bueno, todo el mundo mira al comandante y al señor Netanyahu. Bueno, yo particularmente creo que ahí está el problema.
El problema está en decir cuándo esto termina. No hay nadie en el planeta que pueda decir esto termina en 12 días, en 25 días o en un mes. Y entonces de ahí surgen problemas que yo creo que van a tener consecuencias políticas en los propios actores, ¿no es cierto? En Estados Unidos pronto habrá una elección, se tendrá que manifestar el Congreso de la primera democracia del mundo. Y, y bueno, he visto que el presidente Trump está pidiendo desesperadamente auxilio, a ver, a China, a Rusia, a no sé quién más, A la OTAN, a la a OTAN. la OTAN, Sí, que despejen el estrecho de sí. Hormuz. No sé, digamos, me parece, no quiero usar una palabra que no, pero me parece un poco infantil pedirle a ver, arreglen el problema. No sé. Y bueno, y por otro lado, es discutible, digamos, el tema mismo de que la guerra sea corta, teniendo en cuenta que Irán, que es una zona, digamos, de guerra habitual, que Irán ha perdido su cúpula, pero la ha reemplazado, que Irán es un país de 90 millones de habitantes, que está enclavado en un lugar energético fundamental, digamos, y bueno, ahora empiezan a ver cómo se arregla este problema. Digamos, cuál es la opinión que tiene Europa, la OTAN, por ejemplo, Rusia, China. Yo no creo que China sea afectado demasiado. Lo que pasa es que si China estaba comprando ahí una cantidad muy importante de petróleo y ese petróleo está interrumpido, no es que China va a caer en default o va a caer en que no puede con su industria. China va a salir a comprar, tiene un litoral marítimo enorme, es uno de los países más grandes del mundo, tiene gran cantidad de puertos por donde comprar la cantidad que está interrumpida en el Golfo Pérsico, y esto va a traer un incremento de los precios mundiales. Y esto va a acelerar la inflación mundial. Y bueno, todas las miradas están en la decisión del señor Trump y en su discurso, y cómo ese discurso va a ser interpretado en el mundo y va a ser interpretado en el propio Congreso de los Estados Unidos. Pero ninguna de estas preguntas las podemos llegar a contestar. ¿Cuándo termina esta guerra? Por otro lado, observo que Irán, esto no es mi tema de especialidad, ha extendido la guerra o ha amenazado, no, la ha extendido, pero aparte ha amenazado. Yo creo que nadie puede estar seguro en su casa, ni en Chipre, ni en Turquía, ni en ningún lugar cercano. Entonces me parece que eso pareciera un asunto descontrolado. Es decir, si le preguntáramos al señor Trump qué pasaría en el caso de ataques, digamos, diversificados, incluso a población inocente, que pondrían al mundo en una situación de terror, y no sé cómo lo podría contestar el señor Trump, que pensó que esto era un episodio corto, Claro. ¿no? Ahora, en el campo específicamente energético, bueno, primero que han anunciado ayer que empiece la liberación de stocks estratégicos por parte de una cantidad de países. Evidentemente es una respuesta a la crisis como tal, a la falta de suministro de petróleo, pero también esto tiene un impacto fundamental a nivel económico en términos de que los precios, mi pregunta es, ¿los precios del petróleo con esta salida del uso de los stocks estratégicos, se va a seguir incrementando? ¿Se va a parar? ¿Cómo es cómo ves la proyección en términos de los combustibles Es muy más allá? simple, Sí. es muy simple. Con estos 400 millones Ujú. eh, va a bajar el precio del petróleo. Ahora la pregunta sería esto, esos 400 millones que van a reemplazar los 25 millones por día que faltan, ¿para cuánto nos dura eso? Para 16 días.
Entonces, la respuesta es que le digo, en estos 16 días el petróleo va a bajar, pero si la guerra dura 17 días, ya tenemos de vuelta el asunto para arriba. Entonces, lo que tienen estos países generosos, que son 32 países que están en la Agencia Internacional de Energía, muy generosos, son 1.200 millones de barriles. Van a jugar en la mesa, por decir así, en la mesa del petróleo del mundo, 400 millones. Eso sirve para 16 días. Si la guerra durara 100 días, y bueno, estos 32 países se quedarían sin un solo litro de petróleo, cosa que sería muy peligrosa para estos países. Por lo tanto, la única solución para que esto se arregle es la terminación de la guerra. Ahora, ¿cómo termina esa guerra? ¿Cuál es el costo en vidas de esa guerra? ¿Y quién es el estratega de esa guerra? Lo que quiero aclarar que las guerras se saben cómo empiezan y no se saben cómo terminan. Desde la Primera Guerra Mundial, que es la guerra del Peloponeso, que el que pensábamos que iba a ganar, o que todo el mundo, a 2000 años, Tucídides, estoy citando a Tucídides, el que pensaba que iba a ganar era Atenas y ganó el contrario. Y esto ocurrió porque los estrategos de Atenas, o los estrategas de Atenas, se les ocurrió de paso atacar la isla de Sicilia, que era aliada del triunfador, en definitivo, o del que... Entonces lo que quiero decir es, Japón es el primero que atacó y perdió la guerra mundial. Hitler atacó primero los Sudetes y perdió la guerra mundial. Entonces, esto de cuándo y quién gana la guerra es un enigma que yo no puedo contestar. Ahora, a Lo corto tendría que plazo, contestar el señor Trump y el señor Netanyahu, no, desde que es luego, parte, que es la dupla realmente. Bueno, no La sabemos dupla si, esa tiene que sí, contestar. sí. No sabemos si es la dupla o si alguien prevalece en esa dupla, pero bueno, esto es un Ah, punto a discutir. Pero te quería preguntar sobre otra cosa, en esta coyuntura, así como estamos en este momento. ¿Quiénes son los más perjudicados y quiénes son los más beneficiados? Porque aparentemente, por ejemplo, Japón está perjudicado, Corea del Sur está perjudicada, los países asiáticos en general, incluyendo China, pero hay algunos beneficiados también. No sé, ¿cómo lo ves? bueno, uno de los perjudicados somos los argentinos. La Mm. nafta en los últimos 15 días, la nafta, el gasoil, según las pizarras de las empresas, no cito el nombre de las empresas, pero cualquiera puede y mirar los precios que regían para la nafta, el gasoil y la nafta especial. Por ejemplo, el día 25 de febrero, fuente diario Perfil, se puede consultar, están los precios de la nafta, del gasoil, etcétera. Y los precios de hoy, en esas mismas pizarras, han subido 12% la nafta, es decir, todos los argentinos ahora cargamos 12% más cara. En un país, la Argentina, que tiene una inflación 2% mensual, o 2,5 o 3%, pero la nafta subió 12%. Ahora, eso subió 12% en 15 días. En 30, si uno dijera, ¿qué inflación sería esta anual? No, perdón, mensual. Bueno, la inflación de 30 días Claro, da 32%. claro. Entonces la Argentina está subiendo la nafta, el gasoil y la nafta premium al 30% mensual. Esto va a pagar un costo el consumidor argentino. Y tiene un beneficio el productor argentino. Ahora, el productor argentino, ¿cómo fijó ese precio? Mirando las pizarras del mundo.
no es el método quizá. El método hubiera sido cómo me están incrementando los costos. Digamos, en cuánto le incrementó a las empresas argentinas, que son las que, donde cargamos la nafta, cuánto le aumentó el petróleo a ella, el petróleo de vaca muerta. Lo que pasa es que si yo tomo para el precio de petróleo vaca muerta el precio del petróleo Brent en Europa, que es lo que están haciendo, claro, da ese incremento. Entonces, la pregunta es, el presidente Milei, aliado extraordinario y directo del señor Trump, ¿tendrá una solución a este problema? ¿Una solución puntual? Porque están aumentando la nafta más en la Argentina que en Europa y que en la zona de conflicto. Entonces, este es un problema político del presidente Milei, que lo debería contestar el presidente Milei, es decir, o el ministro de Economía. Teniendo en cuenta que el mundo tiene este problema, que está descrito por los especialistas, por el periodismo, etcétera, ¿cómo esto va a impactar en la Argentina y por qué? Por ejemplo, los costos de producción de petróleo hoy están aumentando. Los empleados, los obreros, los materiales están subiendo de precio. Por ejemplo, un trépano vale más ahora que antes. ¿El capataz cobra más ahora que antes por la guerra? No. ¿Y por qué el petróleo está aumentando a razón del 30%, de una inflación del 30% mensual? Bueno, pregunta que tiene que contestar el ministro Caputo, el secretario de Energía de la Nación Argentina y el presidente Milei, viajero incansable del mundo, pero con esa experiencia de viajero incansable, de haber visitado Europa y ver cómo está la cosa en Europa, debería, cuando llegue a la Argentina, fijar un criterio, ¿no? Porque si no, Bueno, en este caso, de una estampida mundial, y bueno, no sé qué pasaría con los precios acá en la esquina, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ese es un problema. digamos, hablando de viajero impenitente que anda por todo el mundo, mi pregunta también va a quiénes son los beneficiados a nivel global, porque pareciera que uno de los beneficiados por esta crisis es Rusia, que es el gran productor de petróleo y de gas, y que debido a al alivio de las sanciones que le ha impuesto por un mes Estados Unidos, en este momento está recuperando su fondo de reserva a partir de la colocación del petróleo que tiene navegando, ¿no? Todos los productores de petróleo están beneficiados, porque evidentemente, digamos, si el mercado está estrangulado, si el mercado está estrangulado en un punto tan importante, bueno, los beneficiados son los productores. Los perjudicados son los que no pueden acceder. Por ejemplo, un perjudicado podría ser China, pero China tiene posibilidades de tener otras fuentes de abastecimiento. Y un stock de reserva Entonces, mayor que la mayor parte de los ¿cómo? países. Y un stock de reserva mayor que la mayor parte de Pero los países. claro, ahora por ejemplo, lo que hace la Agencia Internacional de Energía es muy importante, pero bueno, tengamos en cuenta que es un remedio que sirve para 16 días. Si el señor Trump dijera la guerra se termina, es una guerra corta, pero no tan corta como yo pensaba, pero bueno, se va a terminar dentro de 5 días, y bueno, evidentemente los 400 millones de barriles que puso a disposición del mundo son muy importantes. Ahora, si la guerra fuera como la de Ucrania, y habría que escribir un libro, ¿no es cierto?, sobre quiénes son los perjudicados, quiénes son los causantes y quiénes son los beneficiados. Creo que este conflicto no le conviene a nadie y no es corto. Pero en proyección, evidentemente, por lo menos a corto plazo, vamos a tener, a seguir teniendo un incremento de los precios de los combustibles necesariamente. Sí, y ya que me preguntás, si yo estuviera
que no lo estoy, ¿no? Digamos, dirigiendo acá a la Argentina, trataría de no buscar el mayor beneficio que me podría dar este conflicto, es decir, que la nafta, bueno, qué sé yo, que el mundo aumente el precio de la nafta. Bueno, trataría de fijar los precios internos en un contexto de emergencia que sea no perjudicial para nadie, beneficioso para todos, ¿no? Pero bueno, esto es un problema que no está Bueno, fuera de mi como alcance. lamentablemente se nos está terminando el tiempo, yo te quería dar la oportunidad de quizás eh, cerrar con una nota optimista sobre lo que puede llegar a pasar. Y la nota optimista es que la nota optimista, sí, hay una nota optimista. Creo que los racionales que intervienen son mayor cantidad que los irracionales. Y en este sentido, yo creo que hay, digamos, si acá se arma una mesa mundial, llamémosle, de grandes líderes, esto debería terminar rápido. Si por el contrario prima el sálvese quien pueda, bueno, puede ser que esto termine de maneras insospechadas y bueno, eso no lo podemos decir. Ahora, yo no quiero arriesgar una hipótesis, yo lo que digo es que en este momento, digamos, el Estado Mayor, si hicieran esta pregunta al Estado Mayor de los Estados Unidos, ¿nos podría contestar la pregunta? ¿Esta guerra termina en 8 días? Digamos que si hubiera que corregir o mejorar la expresión del presidente Trump. Esta es una guerra corta. Bueno, se equivocó el presidente, ya sí se equivocó, mal, ¿no? Pero podríamos fijar un fin del conflicto. Yo creo que el fin del conflicto se puede arreglar, se puede arreglar. En la medida de que los grandes líderes mundiales, los que tienen poder estratégico, nuclear, los que tienen preeminencia económica, entonces yo creo que una reunión entre el presidente Trump, el presidente Xi Jinping, el presidente de Que está prevista Rusia, para este mes, en y principio. bueno, yo creo que de ahí, por ejemplo, 4, 5, 6, los representantes de Europa, la sensatez creo que llevaría al fin de la guerra. Ahora, hay una incógnita. Yo creo que Irán no es un sujeto político controlable en este momento. Y alguno más tampoco. Entonces, evidentemente, ¿cuáles son los sujetos políticos que no son controlables? No quiero arriesgar nombres, pero yo creo que no es tan fácil Yo te había decir. pedido una nota optimista, así que prefiero que lo dejemos aquí y no empecemos a hablar de los no controlables porque vamos a entrar de nuevo Hay no en la nota. controlables, pero Claro, no los nombremos, porque hay no claro, controlables. sí. Entonces, la pregunta es qué hace o qué puede llegar a ser el no controlable, que no es uno solo. Hay varios no controlables. Desgraciadamente, el Medio Oriente es una zona de muerte y muertes hace años y no se puede, no hay, no hay un control de eso. No hay lo que pasaba en la época del presidente Carter, por ejemplo, donde teníamos un optimismo mucho más grande respecto a que grandes rivales se pudieran poner de acuerdo. Incluso dos de ellos tuvieron el Premio Nobel de la Paz, pero en este momento no estamos para entregar el Premio Nobel de la Paz ahí, creo yo, ¿eh? Bueno, a Pero pesar de de que, pronto a si pesar alguien de le que, encuentra la vuelta, yo creo que va para el a Premio pesar de que Nobel. el presidente Trump no pierde la expectativa de obtenerlo. Pero Bueno, pero él es un entusiasta, él quiere tomar Groenlandia, no sé, no sé, no sé. Bueno, la verdad que a veces... Jorge, tengo que cerrar porque se me está acabando el tiempo. Realmente te agradezco mucho esta conversación y estas clarificaciones. Para mucha gente es importante entender bien cómo es esta dinámica, particularmente en el plano energético, porque digamos, la prensa se llena de los hechos bélicos, más que nada la confrontación, y pierdo de vista el gran shock
energético y el impacto sobre la economía mundial, que es dramático. Es decir, hay varios analistas, y no solo analistas, sino también políticos, que han dicho que estamos entrando en una fase de totalmente impredecible, que cambia el mundo y no sabemos hacia dónde va. Pero en todo caso, te agradezco muchísimo la conversación. Te mando un fuerte abrazo, espero que podamos seguir conversando en algún otro momento en este programa sobre estos temas, y gracias por las clarificaciones. Gracias a vos, gracias por invitarme y somos grandes amigos. Siempre. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, un poco para alivianar esta trama tan compleja y tan impactante a nivel mundial de toda la situación de la guerra con Irán, quisiera pasar más bien a tratar otros temas más ligeros, pero no por eso quizás para uno menos importantes. Y por eso voy a proyectar un video con una entrevista a un gran amigo mío, que por cierto ya ha estado en este programa, el embajador Sadio Garavini, para contar un poco las experiencias, hablar sobre las experiencias gastronómicas en Venezuela, particularmente a partir de estar en el restaurante Tarsilandia, de muy gratos recuerdos para mí durante los años que he estado en Venezuela. Y después vamos a ver si nos da tiempo cerrar con un cuento. El video en realidad tiene algunos precedentes en términos de los relatos que he hecho, y seguramente va a tener otro más adelante, pero vamos a quedarnos por el momento en el video y la explicación sobre la gastronomía en Venezuela, y en especial sobre lo que ha sido la cofradía de la Muela Inclemente. ¿A qué sabe Caracas? Bueno, aquí estamos de nuevo, aquí. En nuestra mesa preferida. Nuestra mesa preferida, en un lugar tan grato como siempre. Bueno, y con un gran invitado también hoy, que va a compartir con nosotros estos minutos. Bueno, Sadio Garavini. Sadio Garavini es reconocido, diplomático venezolano, pero además conoce la gastronomía diplomática también, porque ha estado, que es universal. Ha estado en tantos países, conoce, y con él queremos compartir estos momentos, y además, de alguna manera, la palabra no es habitué, pero siempre es conocedor y ha estado de Tarsilandia, ¿no? Claro. Históricamente, y entonces, bueno, bienvenido. ¿Sabes? Que Sadio, por cierto, está negado a que le haga a Tarsilandia cualquier rasguño. Así porque es. él dice, aquí no pueden modificar esto. No, aquí no pueden modificar nada. Esto es sabroso así como está. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque este lugar es realmente un oasis en Caracas, claro. Y es una maravilla. Y yo digo que esto hay que cuidarlo, cuidarlo de verdad. Y a quien nadie tiene que ocurrírsele cambiarlo de fondo. Por cierto, que está de moda ese tema de los patrimonios, ¿no? Materiales. Sería bueno también considerar, porque este es un patrimonio evidentemente de Caracas. Exactamente, yo creo que la palabra 75 años tiene Tarsilandia. Patrimonio de Caracas, sin duda alguna. Habría que plantearlo así, ¿no? Para evitar que haya, pues, de alguna manera una como se dice ahora, vamos a lo de Sadio. Una remodelación, pero que sea muy costosa. Es lo que decimos nosotros. Los elegantes dicen un gourmet, un conocedor de todo esto y un comensal sumamente refinado. Pero hay otros que decimos que es buen diente, pero resulta que Sadio es buena muela, más que buen diente. ¿Por qué, Sadio? Cuéntanos esa historia que es tan sabrosa. Bueno, es que en los años 70, un grupo de amigos, todos profesores universitarios, entre ellos Andrés Servín, Carlos Querón, que fue director de la Escuela de Estudios Internacionales, Johnston Ferriñi y yo, fundamos un club que llamamos el Club de la Cofradía de la Muela Inclemente, que era una bella excusa para que cada 2 meses nos encontráramos en casa. Inclemente porque comía lo que fuera. Claro, pero con calidad, lógicamente. Exacto, ¿no? claro. Y entonces algunas veces era en casa de uno de nosotros y otras veces había lo que se llama el scout del club, que decía, mira, hay tantas casas, se sirve muy bien, ahí se come muy bien. O sea, el explorador que iba adelante. Exacto, el explorador. Entonces teníamos reuniones tanto fuera como en casa. Y en casa había que esmerarse porque la idea del club era que fuera
varios platos, selección de vino que había, y teníamos hasta un poeta, bardo, que escribía una poesía cada cena que teníamos. Pero ese era uno solo, porque era el uno que era bueno, y tú debes conocerlo, Alberto Lovera. Claro, Alberto Lovera Viana. Alberto Lovera Viana, él que ingresó después de la fundación, y eso es importante entenderlo, porque las 4 muelas fundadoras, pero después para ingresar al club, después de las 4 muelas, había que aspirar como diente de leche, y el diente de leche venía a ser aprobado por la muela después de una cena que presentaba en su casa, y pasaba a nivel de colmillo, y entonces el segundo nivel. El segundo nivel. Y cuando había reuniones todavía no solamente de las muelas, sino que había colmillo y dientes de leche, entonces había lo que se llama el parlamento, que era mandíbula batiente. Que eran todos. Que eran todos. Después todos, poco a poco, entraron todos y llegamos hasta 6 parejas, que de verdad no puede ir más allá, porque para cocinar en una casa para 12 personas ya empieza a ser complicado, y ahí se cerró el acceso. Pero teníamos tú sabes, todos los años en la Universidad Central hay una obra de Narváez que parece una muela de oro, y entonces le íbamos a presentar nuestros a rendir homenaje. Y además de eso, del 12 o 13 de diciembre, no me acuerdo cuánto, el santo protector, que es San Ambrosio, pero con H de hambre, era. Entonces allí teníamos una reunión, era muy importante, porque ese día cocinábamos todos. O sea, era una reunión en la cual todos cocinábamos juntos o aportábamos. O sea, el Parlamento cocinaba. El Parlamento, pero en ese caso todas las muelas. Y entonces allí, ese día, por cierto, uno de los encuentros importantes de esos años fue cuando tratamos y trabajamos con la olla podrida. La olla podrida es eso es un plato muy complicado. Que empieza desde la mañana hirviendo un pote muy grande, una olla muy grande donde se le pone de todo. Se pueden imaginar una gallina, cochino. Yo nunca he entendido por qué se le dice podrida. Bueno, quién sabe por qué. Debe ser porque son muchas cosas. La cantidad. Debe ser, claro. Y tú vas poco a poco sacando algo. La gallina sale primero, se le pone una salsa, va para el horno, se calienta y se come. Y después sale el cochino, después sale la carne de vacuna, etcétera. Y al final te tomas la que, por cierto, ese día claramente, después de toda esa comilona, durante todo el día, que tenía obviamente acompañada por buenos tragos, recordamos que 2 de las damas las tuvimos que llevar al hospital porque estaba el exceso de grasa. Claro. Cónchale, que el estómago de usted, uno no aguanta lo que aguanta usted. No siempre se aguanta. Así es. Por cierto, había damas entre esas muelas y colmillos y dientes. La muela fundadora, pero claramente cada uno tenía su pareja, y entonces ellas iban también y formaron parte, porque buena parte de las cocinas muchas veces también la hacía. En el caso de mi señora, por ejemplo, que es de origen vasco, cuando le tocó a ella la cena, encontró un libro, un folleto de su tío abuelo, que había sido presidente de la Sociedad Gastronómica Vasca, y que le había hecho una cena al rey, Alfonso XIII. Ajá. Una cena en San Sebastián, y ahí estaba todo el menú dentro del boletín de la Asociación Gastronómica. Cara, y no pensé que lo replicaron. Y ella replicó, no todos los platos, porque esos eran como 10 platos. Claro, claro. Pero Imagínate. sí hizo un cordero muy bueno, hizo, me acuerdo, un bacalao. Creo que fueron los 2 platos que ella presentó. Mire, ¿y cuánto tiempo duraron ustedes en ese jaleo? Mira, todos los años 70, 80, hasta que yo me fui a Guatemala de embajador en el 90. Allí siguió la muela, pero también después empezó. Carlos Guerón se murió muy joven, a los 49 años, en el año 92. Gran diplomático de todo, internacionalista de primera. Internacionalista, fue uno de los grandes. Fue mi profesor y después un gran amigo.
Así que ¿En qué Carlos otros Guerrero, países fuiste tú? Pues yo sé que estuviste también en Guyana, claro, ¿no? en Bueno, Guyana. dinos un restaurante de Guyana. ¿Ah? Bueno, Un restaurante de sobre Guyana. todo una Bueno, comida, Guyana, porque sí. aunque esto es a que sabe Caracas, este caraqueño fue para allá y degustó, entonces nos va a contar. Sí, claro, en Guyana se come muy bien la comida hindú, porque tú sabes que Guyana tiene el 51% de la población viene de la India. O sea que hay bastante curry. Sí, claro, entonces Muy todos sabroso. los platos muy sabrosos. También hay un sector menor de chinos guyaneses, que son además, han logrado llegar a niveles altos en términos gerenciales. O sea, ahí lo interesante que el colonialismo británico primero trajo los africanos Exacto. para que cortaran la caña de azúcar, que era la gran producción, pero cuando en 1835 le dieron la independencia, la libertad a los esclavos, todos los africanos se fueron de las plantaciones y se fueron a la ciudad. Por eso los afroguyaneses tienden a ser policías, burócratas, básicamente miembros del urbano. En cambio, trajeron a unos chinos. Los chinos estuvieron 5 años y al terminar el contrato salieron a la calle y empezaron su propia vida y llegaron a niveles gerenciales, profesionales muy elevados. Trataron con los portugueses de Madeira. También los portugueses 5 años y abandonaron las plantaciones y son también gerentes y abogados, etc. Los últimos fueron los hindúes. Y los hindúes, en cambio, se quedaron en todos los niveles de la sociedad guyanesa. Ahora, hay un plato que tú puedas decir, este plato es típicamente guyanés y es muy sabroso. Se llama el pepper pot. Pepper pot. Como Es un plato que tú cocinas, puede ser los mejores, es una olla en la cual además es un plato realmente guyanés en el sentido de los amerindios, o sea, es un plato indígena de origen. O sea, es picantoso. Chino, porque algo si dice pepper es pimienta. Sí, pues. claro, pero está cocinado por horas y además en el club, uno de los clubes importantes de Guyana, se llama Georgetown Club, es famoso el pepper pot porque está cocinado, nunca se apaga la olla, nunca. Siempre se le pone cosa nueva y ella sigue prendida. Nueva y sigue prendida, porque lo importante del pepper pot tiene algo, lógicamente, algo del sabor que te puede dar una idea de nuestro asado criollo. Exacto. Porque ahí además le ponen yuca, hay algo lo siente como dulzón, pero no mucho. Y picantico. Y es carne. O sea, es como lo que los españoles llamarían potaje. No, porque no es sopa. Son pedazos de carne okay, metidos dentro de esta salsa. Por eso te digo que lo más parecido es el asado criollo negro. El asado negro, porque exacto. El color es sabroso. Mismo, pero bien sabroso. Bien, no podía cerrar este episodio, sin embargo, sin un cuento referido a una experiencia en Medio Oriente que no es ilustrativa de nada, sencillamente es un relato, pero que también quizás ayude a alivianar un poco el peso de esto que nos está sucediendo a nivel global. El cuento se llama Un problema con el alcohol. Siempre que se presentaba una oportunidad aprovechábamos con mi esposa para viajar. Generalmente eran viajes míos de trabajo que servían de pretexto o viajes planificados con cuidado que nos llevaban a destinos exóticos fuera del habitual circuito transatlántico entre las Américas y Europa. En un par de ocasiones viajando a algún destino asiático nos tocó conectar a través de Doha y aprovechamos para quedarnos unos días en la capital de Qatar. Más allá de Turquía y de Estambul en particular, nuestro contacto con culturas y países islámicos había sido muy limitado y desde luego primaban los prejuicios y los estereotipos del caso. La primera vez que pasamos unos días en Doha, la conexión era solo en el viaje de ida y a la vuelta volvíamos por otra ciudad. De manera que aprovechamos para hacer lo que hacían todos los turistas. Ir al desierto con un tour, fotografiarse montado en camellos,
y con algún halcón cazador en la mano, obviamente protegida con un grueso de guante, comer comidas locales, ir al zoco y a los shoppings, visitar un par de museos. Pero la experiencia más alucinante fue surfear con una camioneta 4x4 en los médanos del desierto, lo que nos dejó encantados, pero con el corazón en la boca. Porque efectivamente se surfeaba con el vehículo, que a veces se deslizaba descontrolado y otras veces nos llevaba al borde de algún abismo de arenas para resbalar de costado por la duna. Solo que en vez de tabla de surfear era la 4x4 conducida, afortunadamente, por algún experto chofer local. Nos alojamos en un hotel cómodo, pero nada despampanante para los estándares de los países del Golfo Pérsico, pero como era de suponer, después de una experiencia como la de surfear en la arena, yo todo lo que ansiaba era tomar un trago. Había visto que el hotel tenía un bar y hacia allí me dirigí apenas llegamos. Pero me llevé la sorpresa de mi vida cuando descubrí que solo servían té helado y gaseosas y nada de alcohol. En cierto modo fue una gran decepción, aunque fuera predecible que en un país musulmán no sirvieran alcohol. Sin padecer un síndrome de abstinencia en esa visita a Doha, sin embargo, me abstuve de beber algo alcohólico y aprendí mi lección. De manera que la próxima vez que tuvimos que conectar vía Doha para viajar a Georgia, compré en el duty free una botella de whisky que pasé, con algún disimulo, por la aduana. Como nos quedamos varios días en el mismo hotel, tuve tiempo de acabarme la botella en la habitación. El problema es que tenía que deshacerme de la botella vacía y no me animaba a tirarla en el canasto de basura del cuarto, no fuera que me penalizaran por eso, quizás cortándome la mano impía que utilicé para acompañar los hielos en mi vaso de whisky antes de beberlo o lapidándome en la plaza pública. En fin, vaya a saber cómo me podían castigar los musulmanes, así que con nocturnidad y alevosía me deshice a escondidas de la botella vacía en un tacho de basura de uno de los pasillos del hotel, rogando que algún creyente no me fuera a ver. Todo salió bien y podemos seguir nuestro viaje a Tbilisi, donde había nacido una de mis abuelas y de donde procedía mi padrino. En Tbilisi trabajé, pero también disfrutamos de la buena mesa, de la chacha, que es el coñac local, y de las visitas y tours, incluyendo la ciudad de Gori, donde había nacido Stalin, y hasta donde casi habían llegado los rusos en la guerra de 2008. Y que no tomaron quizás por algún pudor internalizado acerca de evitar todo lo que tuviera que ver con el dictador fallecido. Pero además descubrí y caté los maravillosos vinos georgianos, de manera que decidí a mi regreso a Buenos Aires, que nuevamente era conectando. Cuando hicimos el check-in en la aerolínea, nos dijeron que en Doha no podíamos desembarcar la caja de vino y que quedaría en depósito en el aeropuerto para ser embarcada en nuestro vuelo de regreso a Buenos Aires como equipaje acompañado. Sabía el riesgo que corría al dejar una caja de vinos finos en un depósito sin aire acondicionado, expuesto al calor del desierto, pero me aseguraron que la caja iba a estar resguardada adecuadamente del calor o de cualquier cambio de temperatura. No vi mayores problemas con esa solución porque los vinos estaban destinados a ser compartidos con amigos en Buenos Aires y obviamente, pese al sacrificado esfuerzo que pudiera implicar aplicar a su ingesta, no iban a ser bebidos en el único día que íbamos a pasar en Qatar. Pero al llegar a Doha, cuando recién habíamos pasado migraciones, me llamaron de la aerolínea para que fuera a buscar inmediatamente mi equipaje. Al acercarme a la zona donde se retiraban los equipajes, vi que había un remolino de gente. Empleados con sus túnicas blancas, pero con guantes de goma y con máscaras faciales como los de la pandemia, removían trozos de vidrio de un charco de líquido rojo al que no se atrevían a acercar, pero que trataban de mopear desde lejos. En torno a los empleados, pero a cierta distancia, se había aglomerado una multitud de pasajeros que miraban la escena, no sé si con curiosidad o con repulsión. Resulta que una de las botellas de mi caja de vinos se había roto y su contenido y los vidrios se habían desparramado en la zona de traslado de los equipajes que quedaban en custodia hasta el próximo vuelo. La caja era mía, la botella que se rompió también, y todo hacía suponer que yo había contribuido a desparramar alcohol en tierras musulmanas, cometiendo probablemente una herejía imperdonable.
Entre otras razones porque el hecho había obligado a algunos fieles a limpiar el desastre, contaminarse al entrar en contacto con el vino y de paso cometer algún sacrilegio adicional, así fuera menor. Pensé con tristeza en Omar Khayyam y sus loas al vino, pero después recordé que era persa y no árabe, y tal vez eso lo eximía de algunas prohibiciones. Finalmente tuve una larga y trabajosa negociación en inglés con el representante de la compañía aérea, que mirándome severamente desde debajo de su impoluta cufía blanca, insistía en la necesidad de destruir el resto de la caja de vino para no cometer más apostasías. Sin embargo, después de un rato y de un disimulado y casi clandestino traspaso de algunos dólares de mano en mano, logré convencerlo de que sellasen la caja con una bolsa de plástico y la enviasen con el resto de mi equipaje cuando volara a Buenos Aires sin destruir su contenido. Después de este incidente y retirar el resto de nuestro equipaje, volvimos al hotel en el que habíamos estado en los viajes anteriores. Solo que esta vez no había traído una botella de whisky o algo que pudiera reconfortarme del episodio, y los vinos habían quedado en el depósito del aeropuerto. Pero sabía que era apenas un día el que nos íbamos a quedar en Doha y que en cuanto subiese al avión pediría como primer medida un whisky con bastante hielo. Así que salimos con mi esposa a ver una exposición en el Madhaf, el impresionante Museo Árabe de Arte Moderno de Doha. Al regresar, mi esposa subió a la habitación y yo me quedé resolviendo algún tema en la recepción del hotel, desde donde se veía el bar, aquel en el que se servía solo té y gaseosas. Pero cuando subí al ascensor para ir a mi piso, se sumó un mozo con una bandeja en alto. Para mi sorpresa, cuando miré el contenido de la bandeja, estaba a la altura de mis ojos, vi varios vasos y un balde helado del que asomaban varias botellas. Descaradamente tomé una y la saqué. Era una botella de cerveza bien fría. Entre perplejo y consternado le pregunté al mozo cómo era que estaba llevando alcohol en una bandeja si yo había constatado que en el bar y en el restaurante no servían bebidas alcohólicas. Me miró con cierta displicencia y me contestó que en las habitaciones se podía tomar lo que uno quisiera y se podía pedir servicio de habitación con el brebaje alcohólico de tu preferencia. En cuanto llegué a la habitación ordené un par de cervezas heladas, pero ya el encanto de visitar un país musulmán sin alcohol se había roto y quedé con la duda de si este tipo de doble estándar se aplicaría también a otros pecados sin que se perdiera la posibilidad de disponer de un ensemble de encantadoras huríes en el paraíso. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este cuento, por escuchar todo este episodio. Espero que nos podamos volver a encontrar el próximo lunes y nuevamente les deseo una muy buena semana, que la pasen muy bien, que puedan desarrollar sus actividades con éxito y nos volveremos a ver el lunes próximo en otro episodio de Room Service en la Selva Global. Un abrazo a todos.